Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Rogue Company Mobile. ¿Se acuerdan cuando tuvimos actualmente muchas betas de este excelente juego? Lo trajimos al canal, incluso les traje la APK y la manera en poder probarlo también en sus dispositivos de Apple, así como los dispositivos de Android. Espero que recuerden, y si no lo recuerdan, espero que también hayan conocido de este juego. Este juego es hecho por Hi-Rez Studios, uno de los desarrolladores de Paladins y también desarrolladores de Realm Royale, juegos que están en PC y en consola al día de hoy. Y pues en dispositivos móviles también se encuentra lo que es el Rogue Company Mobile. Bueno, existía el Rogue Company Mobile como tal, porque de momento no se ha sabido nada, pero bueno, gracias a mí pues tendremos noticias acerca del juego. Y pues este juego salió completamente para PC y consolas también. Un juego muy infravalorado, podría decirlo, ya que es un juego, un hero shooter muy bien logrado y a muchos les encantó incluso en su día. Creo que estamos de acuerdo en eso. Ok, hablemos a detalle de esto porque mucha gente tal vez ha estado preguntándose de este juego, porque recuerden que lo mostramos, muchos creadores de contenido también lo mostraron, a muchos les gustó completamente este juego. En fin, deja tu poderoso like, suscripción, amor, de que es lo más importante, y activa la campanita para estar al pendiente de toda la información, como siempre, de los mejores juegos y también de lo que se viene para dispositivos móviles, entre otras cositas más que siempre traemos al canal. Ok, empecemos con lo importante. Este juego pues empezó con unas fases betas muy importantes para dispositivos Android. Ya se le miraba más que todo en el fin de su desarrollo este juego. Mediáticamente en dispositivos Android incluso iba bien. Creo que lo único que le faltaba era el tema optimización y rendimiento, pero eso es normal cuando estás en fase beta. Para eso son las fases betas, para hacer este tipo de pruebas. Pero de un momento a otro, las redes sociales e incluso el servidor oficial del Rogue Company desaparecieron completamente y sin dejar rastro alguno. Muchos especularon completamente de que si se había cancelado este proyecto, este grandioso juego, cuando en realidad la mayoría de los proyectos lo que hacen cuando se cancela o algo pasa mediáticamente es que pues hacen un comunicado o dicen algo acerca del juego. Y la verdad es que el juego no creo que se haya terminado de cancelar, sino lo más seguro es que hayan cambiado de estudio en algunos aspectos. Normalmente cuando pasa esto y no dicen ningún tipo de anuncio, o pueden pasar dos cosas: lo cerraron completamente, o lo que pasa es que van a cambiar de estudio desarrollador y que les ayude a alguna que otra persona. A ver, tengo un acierto que voy a decirlo de esta manera: Tencent Games posiblemente pueda llevar a cabo completamente el desarrollo de este juego, ya que es uno de los juegos posiblemente de Hi-Rez que más ha gustado a la gente. Lo que pasa es que es muy complicado decirlo de esta manera. Por ejemplo, Paladins, juego de Hi-Rez, que básicamente es un Overwatch pero gratuito en su día. Pues, o sea, cuando el Overwatch era de pago, y el Paladins salió completamente a hacer lo mismo que el Overwatch pero gratis. Al día de hoy pues Paladins obviamente tiene muchas menos personas comparado con lo que tiene actualmente Overwatch, ya que es gratuito también. Ahora, otro juego que tienen ellos es el Realm Royale. Si recuerdan, es el juego en el cual pues podías grindear completamente armaduras, hechizos, armas, y pues cuando te trataban de eliminar te convertías en pollito para tener una segunda oportunidad, y si te lograbas correr cuando te convertían en pollito, pues te revivías completamente con un poco de salud. O sea, creo que ese juego se hizo muy famoso porque le dieron mucho patrocinio en su día, cerca de 2018, si no estoy mal, por ahí anda el caso. Ok, ahora estamos con Rogue Company, uno de los últimos juegos en teoría que sacó Hi-Rez, que salió su beta en PC, en consolas, luego salió completamente global, y pues el juego Hero Shooter como tal pues creo que es un muy buen juego, teniendo una personalización de armas. Luego tuvimos la última actualización, que si no estoy mal, la última actualización de Rogue Company fue ya hace más de, pues creo que si no estoy mal, más de 6 meses en teoría, y esa actualización traía lo que era un sistema más ambicioso de armamento, de progresión y demás. O sea, el juego ya se miraba completo. ¿Qué es lo que pasó? De momento cerraron los servidores sin ningún aviso previo. En Android cerraron antes los servidores y en Apple aún estaban activos, lo que me da a entender que sí estaban trabajándolo. Luego de repente los servidores de Apple cerraron completamente. En la aplicación de TestFlight los 90 días habían pasado y no habían metido ninguna actualización predominante. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos meses? Desde que TestFlight salió completamente a la luz para Rogue Company, lo fueron actualizando muchas veces, hasta llegar a un punto que cuando llegaron los 90 días, lo que es el juego como tal llegó a un tema de suspenso. O sea que se suspendió completamente el juego y también los servicios del mismo juego en su totalidad. El juego pintaba a ser un excelente juego. De momento espero de que no lo hayan cancelado, porque sé que a mucha gente le encanta los hero shooter, y este es un muy buen hero shooter. Habían algunas que otras mecánicas que podrían haber cambiado. El sistema de personalización y de bloqueo de agentes creo que estaba bien logrado. El sistema de arma, incluso el sistema de habilidad y el sistema de accesorios estaba muy bien logrado. Ya tenía básicamente un
sistema loadouts, un sistema de perks, un sistema de habilidades muy bien hecho. Los personajes tenían su carisma, tenían sus habilidades, eran muy carismáticos y creo que a la gente le encantaba eso. Incluso si has jugado o has visto el Rogue Company de PC y consola, seguramente te guste, porque bueno, a la gente de dispositivos móviles, aunque no lo creas, le encantan los Hero Shooter y más si es en tercera persona, como en el dado caso de Rogue Company, que es un juego que, o sea, no es que tenía primera persona, no, siempre ha existido de toda la vida la tercera persona en este juego desde que inició, desde sus inicios, y básicamente creo que era un juego muy bien logrado. Entonces, ¿qué nos toca esperar completamente de Rogue Company? Que nos den alguna que otra noticia, porque lo más seguro es que hayan cambiado de estudio desarrollador. Ojalá Tencent lo arregle o lo agarren ellos y que apoyen completamente a lo que es la gente de Hi-Rez con este proyecto, porque siento que es un juego bien logrado. Hace mucho tiempo, recuerdo que uno de los desarrolladores nos contactó a muchos creadores de contenido, a mí me contactaron y me dijeron, Destro, queremos saber tu opinión acerca del juego. Y pues yo lo único que les recomendé es que quitaran completamente las loot boxes, que no se enfocaran completamente en el sistema de ruletas, que si iban a tener pase de batalla, que el pase de batalla te devolviera completamente lo que gastas y que tuvieran un sistema de tienda con precios exactos, no el sistema de ruleta, ya que pues al día de hoy creo que todo el mundo está agotado mentalmente del sistema de ruletas que existe al día de hoy en los videojuegos de dispositivos móviles, cosa que estamos, creo que todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo con este aspecto y creo que está bien. Luego también les dije que faltaba uno de los botones más importantes, que es el botón de rodar. El botón de rodar está en PC y en consola, en dispositivos móviles era lo único que faltaba. Los controles eran muy sencillos, no tenían mucha complejidad, solo era saltar, agacharte, ulti, granada y pues tus dos armas, tal cual. Y cambiar de perspectiva, porque puedes cambiar de perspectiva de tu hombro, ya sea si de hombro izquierdo u hombro derecho. Incluso pues cada ulti tenía lo suyo, me parece perfecto. Y pues denominando que es un hero shooter que tenía un ámbito y muy buenos mapas para lo que era actualmente, pues se tenía algo muy bueno en la época. En fin, pienso de que Rogue Company Mobile debería de salir a la luz completamente. Espero de que no lo hayan cancelado completamente el proyecto, porque lo llevaban muy avanzado. No es algo que vos mirabas y decías, loco, ya alfa más horrible. No, mirabas la beta y decías, puta, o sea, ¿qué es lo que le falta para que salga este juego? Seguramente un tema de optimización y demás. Y está hablando que este juego lo jugué tanto en mi dispositivo Android como en mi dispositivo de Apple, que era un iPad y pues en un Black Shark 4 en su día, pues. Que no estaba tan mal, porque normalmente cuando hay betas hay algunos que otros problemas, pero en este no había ningún tipo de problema hasta donde yo sé, según todo lo que pude jugar, lo que probé, lo que estuve probando, incluso en directo, teniendo en cuenta todos los aspectos del mismo juego. En fin, vamos a dejar algo claro. Seguramente Rogue Company puede que esté cancelado, sí. Puede que cambien de estudio desarrollador y bueno, traten de reponer completamente todo lo que se ha logrado. Esperemos que sí, porque para mí este juego, lo que había hecho, ya lo había hecho muy bien. Y pues se tienen muy en cuenta algunos aspectos dentro del mismo. Bueno, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Lo más seguro, como siempre, trayéndoles la mejor información, todo a detalle, y cualquier cosa háganmela saber en la barra de los comentarios. Espero te haya gustado este video de Rogue Company Mobile. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.